Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Capítulo 13. Los fugitivos estuvieron ausentes 2 meses. En esos 2 meses, la señora de Linton padeció y superó el peor embate de lo que llamaron fiebre cerebral. Edgar la cuidó con una devoción que no podría superar ninguna madre que atendiera a un hijo único. Velaba día y noche, soportando con paciencia todas las molestias que podían infligir unos nervios irritables y una razón trastornada. Y aunque Kenneth observaba que el único premio que daría a sus cuidados aquella a la que había salvado de la tumba sería el ser una fuente constante de inquietudes en el futuro, en suma, que estaba sacrificando su salud y sus fuerzas para conservar una mera ruina humana. Su gratitud y su alegría no conocieron límites cuando se dictaminó que la vida de Catherine ya no corría peligro, y pasaba hora tras hora sentado a su lado, siguiendo la recuperación gradual de su salud corporal y alimentando sus esperanzas, demasiado optimistas, con la ilusión de que la mente de ella recuperaría también su equilibrio y que volvería a ser del todo la que había sido. La primera vez que salió ella de su alcoba fue a comienzos del mes de marzo siguiente. El señor Linton había dejado por la mañana en su almohada un manojo de botones de oro. Sus ojos, de los que faltaba hacía mucho tiempo la menor chispa de placer, los vieron al despertarse y brillaron con deleite al recogerlos con ansia. «Estas son las primeras flores que salen en las cumbres», exclamó. «Me recuerdan la blancura de los vientos suaves y el calor del sol, y la nieve casi derretida». «¿No corre viento del sur, Edgar? ¿Y no ha desaparecido casi la nieve?» «La nieve ha desaparecido del todo aquí abajo, querida», respondió su marido, «y solo veo 2 manchas blancas en todos los páramos. El cielo está azul, cantan las alondras, y los arroyos y los regatos bajan todos llenos a rebosar». Catherine, la primavera pasada, por esta época, anhelaba tenerte bajo este techo. Ahora quisiera que estuvieras a 1 milla o 2, en lo alto de esas colinas. El aire sopla con tal suavidad que me parece que te curaría. «Nunca estaré allí más de una sola vez», dijo la impedida, «y en esa ocasión me dejarás y me quedaré allí para siempre. En la primavera siguiente volverás a anhelar tenerme bajo este techo, y recordarás este día y pensarás que fuiste feliz». Linton le prodigó caricias muy cariñosas e intentó animarla con palabras muy afectuosas, pero ella, mirando vagamente las flores, dejó que se le acumularan las lágrimas en los ojos y que le rodaran por las mejillas. Sabíamos que estaba mejor de verdad, y decidimos, por lo tanto, que una buena parte de este desánimo se debía al estar encerrada mucho tiempo en un mismo sitio, y que un cambio de ambiente podría resolverlo en parte. El amo me mandó que encendiera lumbre en el salón, que llevaba abandonado muchas semanas, y dispusiera una poltrona junto a la ventana, al sol, y después la bajó, y ella se quedó un largo rato disfrutando del calor reconfortante, y, como habíamos esperado, reanimada por los objetos que la rodeaban, los cuales, aunque familiares, no le evocaban los recuerdos tristes de los que estaba teñida su odiada habitación de enferma. Al caer la tarde parecía enormemente agotada, pero no fue posible convencerla con ningún argumento de que regresara a dicha estancia, y yo tuve que hacerle la cama en el sofá de la sala hasta que pudiera prepararse otra habitación. Para evitar la fatiga de subir y bajar las escaleras, dispusimos esta en la que está usted acostado ahora, en el mismo piso de la sala, y al cabo de poco tiempo ella estuvo lo bastante fuerte para pasar de una a otra apoyada en el brazo de Edgar. Ah, bien podía recuperarse con tantas atenciones como recibía, pensaba yo, y había una doble causa para desearlo, pues de su vida dependía la de otro. Albergábamos la esperanza de que el corazón del señor Linton se alegrara, y de que sus tierras quedaran libres de las garras de un extraño, con el nacimiento de un heredero. Debo decir que Isabela envió a su hermano, cosa de 6 semanas después de su marcha, un billete breve en el que anunciaba su boda con Heathcliff. Parecía seco y frío, pero al pie aparecía escrita a lápiz una oscura disculpa y una súplica de que le recordase con cariño y de reconciliación, si su acto le había ofendido, asegurando que entonces no había podido evitarlo, y que, una vez hecho, ya no tenía poder para revocarlo. Creo que el Linton no respondió a este billete, y a los 15 días yo recibí una carta larga que me pareció extraña, para haber salido de la pluma de una recién casada que acababa de pasar la luna de miel. Se la leeré, pues todavía la conservo. Cualquier reliquia de los muertos es preciosa si se les valoró en vida. Querida Ellen,
Llegué anoche a Cumbres Borrascosas y me enteré por primera vez de que Catherine ha estado y sigue muy enferma. Supongo que no debo escribirle, y que mi hermano está o demasiado enfadado o demasiado afligido para responder a mis cartas. Con todo, debo escribir a alguien y solo me quedas tú. Haz saber a Edgar que daría el mundo entero por ver otra vez su cara, que mi corazón volvió a la granja de Trushkos 24 horas después de dejarla, y que está allí en este momento, lleno de sentimientos calurosos hacia Catherine y él. Pero yo no puedo seguirlo. Estas palabras están subrayadas. No deben esperarme, y pueden extraer las conclusiones que deseen, procurando, no obstante, no achacar nada a mi poca voluntad ni a mi falta de afecto. El resto de la carta es solo para ti. Quiero hacerte 2 preguntas. La primera es esta. ¿Cómo te las arreglabas para conservar los afectos propios de la naturaleza humana cuando residías aquí? Yo no soy capaz de reconocer ningún sentimiento común con los que me rodean. La segunda pregunta, que me interesa mucho, es esta. ¿Es el señor Heathcliff un hombre? Si lo es, ¿está loco? Y si no lo ¿es un demonio? No te expondré los motivos que tengo para preguntarlo, pero te suplico que me expliques, si puedes, con quién me he casado. Esto es, cuando vengas a verme, y debes venir muy pronto, Ellen. No escribas, ven y tráeme algo de Edgar. Ahora sabrás cómo me han recibido en mi nuevo hogar, pues tengo motivos para imaginarme que las Cumbres lo serán. Si presto atención a asuntos tales como la falta de comodidades materiales, es para distraerme. No ocupan nunca mis pensamientos, salvo en el momento en que las echo de menos. Si descubriera que su falta era mi única desgracia y que el resto era un sueño irreal, reiría y saltaría de alegría. Cuando llegamos a los páramos, el sol se estaba poniendo tras la granja. Juzgué por ello que eran las 6 de la tarde, y mi compañero se detuvo media hora a inspeccionar el parque y los jardines, y probablemente la casa misma, en la medida que pudo, de modo que ya había oscurecido cuando descabalgamos en el patio enlosado de la granja, y Joseph, tu antiguo compañero de servidumbre, salió a recibirnos a la luz de una candela. Lo hizo con una cortesía que lo honraba. Su primer acto fue levantar la vela hasta la altura de mi cara, fruncir el ceño con gesto maligno, estirar el labio inferior y darse la vuelta. Después tomó los 2 caballos y los llevó al establo, y volvió a aparecer con el fin de cerrar el portón exterior, como si viviésemos en un castillo antiguo. Heathcliff se quedó a hablar con él, y yo entré en la cocina, un agujero sórdido y desordenado. Me atrevería a decir que tú no la conocerías. Tanto ha cambiado desde que te ocupabas tú de ella. Junto a la lumbre estaba un muchacho con aspecto de bandolero, fuerte de cuerpo y sucio de atavío, con algo en los ojos y en la boca que recordaba a Catherine. Este es el sobrino político de Edgar, reflexioné, y mío en cierto modo. Debo darle la mano y... sí, debo besarlo. Es bueno entenderse bien desde el principio. Me acerqué a él e intentando tomarle el puño regordete le dije: «¿Cómo estás, querido?». Él respondió en una jerga que yo no entendí. «¿Vamos a ser amigos tú y yo, Hareton?», dije en un nuevo intento de entablar conversación. Mi perseverancia fue premiada con un juramento y con la amenaza de echarme encima a Gargantón si no me largaba. Gargantón, chico», susurró el pillete, azuzando a un bulldog mestizo que estaba en su guarida en un rincón. «¿Te vas a guillar de una vez?», me preguntó con autoridad. El apego que tenía yo a la vida me obligó a obedecer. Crucé el umbral para esperar a que entrasen los demás. No se veía al señor Heathcliff por ninguna parte. Seguí a Joseph hasta el establo y le pedí que entrase conmigo, y él, después de mirarme fijamente y de hablar entre dientes, arrugó la nariz y respondió: «Mim, mim, mim. ¿Ha oído tal cosa alguna vez un cristiano? ¡Qué remilgos y melindres! ¿Cómo voy a entender lo que dice?». «Digo que quiero que entre usted conmigo en la casa», grité, tomándolo por sordo, pero muy disgustada por su grosería. «No haré tal, tengo otras cosas que hacer», respondió, y siguió con su trabajo, moviendo a la vez las quijadas e inspeccionando con desprecio mi vestido y mi semblante. Demasiado fino el primero, pero estoy segura de que el segundo era todo lo triste que él podía desear. Di la vuelta por el patio y, cruzando un portillo, llegué a una puerta a la que me tomé la libertad de llamar con la esperanza de que se me presentara otro criado más cortés. Tras una breve espera, la abrió un hombre alto,
enjuto, sin pañuelo al cuello y muy descuidado en todo lo demás. Tenía los rasgos perdidos entre masas de pelo desgreñado que le colgaban sobre los hombros, y también sus ojos eran como un espectro de los de Catherine, con toda la belleza de los de esta aniquilada. «¿Qué busca aquí?», me preguntó hoscamente. «¿Quién es usted?». «Yo me llamaba Isabella Linton», respondí. «Usted me ha visto antes, señor. Me he casado recientemente con el señor Heathcliff, y él me ha traído aquí. Supongo que con permiso de usted». «¿Ha vuelto entonces?», preguntó el ermitaño, con una mirada feroz como la de un lobo hambriento. «Sí, acabamos de llegar», dije, pero él me dejó junto a la puerta de la cocina, y cuando quise entrar, su muchachito se erigió en centinela y me obligó a marcharme, asustándome con la ayuda de un bulldog. «Es buena cosa que el villano infernal haya guardado su palabra», gruñó mi futuro anfitrión, recorriendo con la vista la oscuridad, esperando descubrir a Heathcliff, y después emprendió un soliloquio de execraciones y amenazas de lo que habría hecho si le hubiera engañado ese diablo. Me arrepentí de haber ensayado aquella segunda entrada, y casi me sentí inclinada a escabullirme sin esperar a que hubiera terminado de maldecir. Pero antes de que hubiera podido ejecutar esa intención, él me mandó entrar, cerró la puerta y volvió a echar el pestillo. Había una gran lumbre, y esa era toda la luz que había en la enorme estancia, cuyo suelo había adquirido un color gris uniforme, y los platos de peltre, que habían estado brillantes en un tiempo y que atraían mi mirada cuando era niña, participaban de una oscuridad semejante, producida por el deslustre y el polvo. Pregunté si podía llamar a la doncella y hacer que me llevaran a una alcoba. El señor Earnshaw no me dio respuesta. Caminaba de un lado a otro, con las manos en los bolsillos y olvidando por completo mi presencia, al parecer, y su abstracción era evidentemente tan profunda y todo su aspecto era tan misantrópico que me abstuve de volver a molestarlo. No te sorprenderá, Ellen, que me sintiera especialmente triste, sentada peor que sola ante esa chimenea inhóspita, y recordando que a 4 millas de distancia estaba mi hogar delicioso, donde se hallaban las únicas personas del mundo que yo amaba, y que yo no podía salvar esas 4 millas ni más ni menos que si nos separase el Atlántico. Me pregunté a mí misma dónde debía buscar consuelo. Cuidado, no se lo digas a Edgar ni a Catherine. Por encima de todas las demás penas, destacaba esta: mi desesperación por no encontrar a nadie que pudiera o quisiera ser mi aliado contra Heathcliff. Yo casi me había alegrado de ir a alojarme en Cumbres Borrascosas, porque así me libraría de vivir a solas con él. Pero él conocía a la gente entre la que íbamos a vivir y no temía intromisiones por su parte. Me quedé sentada y pensativa durante un rato lúgubre. El reloj dio las 8 y las 9, y mi compañero seguía paseándose de aquí para allá, con la cabeza hundida sobre el pecho y en perfecto silencio, salvo cuando se le escapaba de cuando en cuando un quejido o una exclamación amarga. Escuché por si percibía en la casa una voz de mujer, y llené el intervalo con arrepentimientos frenéticos y previsiones sombrías que, al cabo, se expresaron audiblemente en forma de sollozos y un llanto irreprimible. No fui consciente de lo patentes que eran mis lamentaciones hasta que Earnshaw se detuvo ante mí en su paseo medido y me miró con nueva sorpresa. Aprovechando que había recuperado su atención, exclamé: «Vengo cansada de mi viaje y quiero acostarme. ¿Dónde está mi doncella? Lléveme con ella, ya que ella no quiere venir a mí». «No tenemos», respondió él. «Deberá valerse por sí misma». «¿Dónde debo dormir entonces?», sollocé. Ya era incapaz de guardar la compostura, con la carga de la fatiga y el abatimiento. «Joseph le enseñará la alcoba de Heathcliff», dijo. «Abra esa puerta. Él está allí». Iba a obedecerle, pero, de pronto, me detuvo y añadió con un tono extrañísimo: «Tenga la bondad de echar la llave y correr el pestillo. Que no se le olvide». «Bueno», dije, «pero, ¿por qué, señor Earnshaw?». No me agradaba la idea de encerrarme deliberadamente con Heathcliff. «Mire esto», respondió, extrayendo del chaleco una pistola de construcción curiosa, pues tenía unido al cañón un cuchillo de doble filo con resorte. «Esto es una gran tentación para un hombre desesperado, ¿no es así? No me resisto a subir con ello todas las noches y probar su puerta. Si la encuentro abierta alguna vez, está perdido. Lo hago sin falta, aunque un minuto antes haya estado recordando 100 motivos por los que me debo contener».
Es algún demonio el que me incita a frustrar mis propios planes matándolo. Luche usted contra ese demonio todo el tiempo que pueda, por amor. Cuando llegue la hora, no lo salvarán ni todos los ángeles del cielo. Observé el arma con curiosidad. Me vino una idea repugnante. ¿Cuánto poder tendría si poseyera aquel instrumento? Lo tomé de su mano y toqué el filo. Él pareció asombrarse de la expresión que adoptó mi cara durante un breve instante. No era de horror, era de codicia. Me quitó la pistola de un tirón, celosamente, plegó el filo y volvió a guardarla en su escondrijo. No me importa que se lo diga, dijo. Póngalo en guardia y vele por él. Ya veo que conoce usted en qué términos nos hallamos. El peligro que corre él no la sobresalta. ¿Qué le ha hecho Heathcliff?, le pregunté. ¿Qué mal le ha hecho para merecer ese odio espantoso? ¿No sería más prudente pedirle que se marchara de la casa? No, tronó Earnshaw. Si pretende dejarme, es hombre muerto. Si usted lo convence de que lo intente, será usted una asesina. ¿Habré de perderlo todo sin esperanza de recuperarlo? ¿Habrá de ser Hareton un mendigo? Oh, maldición, lo recuperaré y me quedaré también con su oro, y después con su sangre, y el infierno se quedará con su alma. Con ese huésped será 10 veces más negro que ha sido nunca. Tú me has dado a conocer las costumbres de su antiguo amo, Ellen. Es claro que está al borde de la locura. Al menos, anoche lo estaba. Yo me estremecía de estar cerca de él, y la taciturnidad grosera del criado me parecía agradable por comparación. Él reprendió su paseo melancólico y yo levanté el pestillo y huí a la cocina. Joseph estaba inclinado sobre la lumbre, asomado a una cazuela grande que estaba suspendida sobre ella, y cerca, en el escaño, había un cuenco grande con harina de avena. El contenido de la cazuela empezó a hervir, y él se volvió a meter la mano en el cuenco. Yo supuse que aquellos preparativos eran, probablemente, para nuestra cena, y, como tenía hambre, me propuse que fuera comestible, de modo que, exclamando vivamente, «Yo haré las gachas», retiré el recipiente de su alcance y procedí a quitarme el sombrero y el vestido de amazona. «El señor Earnshaw me ha dicho que me valga por mí misma, y eso haré», seguí diciendo. «No me haré la señora entre ustedes, no sea que me vaya a morir de hambre». «Señor», murmuró él, sentándose y acariciándose de las rodillas a los tobillos las medias acanaladas. «Si va a haber órdenes nuevas, cuando ya me iba acostumbrando a tener 2 amos, si me van a poner encima a una señora, ya va siendo hora de que levante el vuelo. Jamás creí que vería el día en que tendría que marcharme de la vieja casa, pero ya se acerca ese día». Estas lamentaciones no merecieron mi atención. Me puse a trabajar rápidamente, recordando la época en que aquello habría sido una circunstancia alegre y divertida, pero me vi obligada a quitarme de encima rápidamente el recuerdo. Me atormentaba recordar la felicidad pasada, y cuanto mayor era el peligro de evocar su aparición, más aprisa giraba el cucharón, y más deprisa caían los puñados de harina en el agua. Joseph contemplaba con indignación creciente mi modo de cocinar. «Vaya», imprecaba. «Hareton, no te comerás tus gachas esta noche. No serán más que grumos tan grandes como mi puño. Vaya, otra vez. Yo en su lugar echaría todo el cuenco de una vez. Vaya, espúmelo, y ya habrá terminado. Golpes, golpes. Menos mal que no se le ha caído el fondo». Reconozco que era un amasijo bastante burdo cuando se vertió en los tazones. Se habían preparado 4, y habían traído de la lechería una jarra de 1 galón de leche recién ordeñada, de la que se apoderó Hareton, y se puso a beber del pico de la jarra, virtiendo su contenido. Protesté y pedí que se tomara la leche en un tacillo, afirmando que no podría probar el líquido si lo trataban con tanta suciedad. El viejo cínico optó por ofenderse gravemente por esta delicadeza, y me aseguró repetidas veces que el rapaz era tan bueno como yo, ni más ni menos, e igual de sano, y preguntándose cómo podía arreglármelas yo para ser tan engreída. Mientras tanto, el rufián infantil seguía chupando y me miraba con expresión de desafío, mientras babeaba en la jarra. «Cenaré en otra habitación», dije. «¿No tiene ningún lugar al que llamen salón?» «Salón», repitió él en son de burla. «Salón. No, no tenemos salones. Si no le gusta nuestra compañía, tiene la del amo, y si no le gusta la del amo, tiene la nuestra».
Entonces iré al piso de arriba, respondí. Enséñeme una alcoba. Puse mi tazón en una bandeja y fui personalmente por más leche. El sujeto se levantó entre grandes gruñidos y subió delante de mí. Ascendimos hasta las buhardillas y él abría una puerta de vez en cuando para asomarse a los cuartos por los que pasábamos. Aquí hay un cuarto, dijo por fin, retirando un tablero crujiente que giraba sobre unas bisagras. Es lo bastante bueno para comerse en él unas gachas. En ese rincón hay un fardo de maíz bastante limpio. Si a usted le da miedo mancharse las ropas grandiosas de seda, póngale encima el pañuelo. El cuarto era una especie de camaranchón que olía mucho a malta y a cereales. Artículos estos de los que había varios sacos amontonados por los lados, dejando un espacio ancho y despejado en el centro. «Pero hombre», exclamé, encarándome con él enfadada, «este no es lugar para dormir. Quiero ver mi dormitorio». «Dormitorio», repitió él con tono burlón. «Ya ha visto todos los dormitorios que hay. Ese de ahí es el mío». Señaló la segunda buhardilla, que solo se distinguía de la primera en que tenía las paredes más desnudas y en que había en ella a un lado una cama grande, baja, sin dosel, con una colcha de color añil. «¿Qué me importa a mí el suyo?», repliqué. «Supongo que el señor Heathcliff no se aloja en lo alto de la casa, ¿verdad?» «Ah, ¿es que quiere el del señor Heathcliff?», exclamó él, como si se enterara de una novedad. ¿No podía haberlo dicho al principio? Y así yo podía haberle dicho, sin tanto trabajo, que ese es el único que no puede ver usted. Siempre lo tiene cerrado con llave, y nadie entra nunca en él más que él mismo. Tiene usted una casa muy bonita, no pude menos de observar, y con unos habitantes agradables, y creo que el día que uní mi destino al de ellos, se alojó en mi cerebro la esencia concentrada de toda la locura del mundo. No obstante, esto no viene al caso. Hay otras habitaciones. En nombre del cielo, dese prisa y déjeme que me instale en alguna parte. Él no respondió a esta exhortación. Se limitó a bajar con obstinación por los escalones de madera y a detenerse ante una estancia que yo conjeturé que sería la mejor, por la calidad superior de sus muebles y por el hecho de haberse detenido él. Había alfombra, era buena, pero el polvo borraba su dibujo. Una chimenea con colgaduras de papel recortado que se caían a pedazos, una bonita cama de madera con amplias cortinas carmesís de tejido más bien costoso y corte moderno, pero que, evidentemente, habían sufrido un duro trato. Las alcalas colgaban en festones, arrancadas de sus anillos, y la barra de hierro que las sostenían estaba arqueada por un lado, haciendo que las colgaduras se arrastraran por el suelo. También estaban estropeadas las sillas, muchas de ellas gravemente, y los paneles de madera de las paredes estaban deformados con profundas abolladuras. Yo me estaba esforzando por armarme de valor para entrar y para tomar posesión, cuando el necio de mi guía anunció: «Esta de aquí es la del amo». Ya se me había quedado fría la cena, había perdido el apetito y se me había agotado la paciencia. Insistí en que se me proporcionara al instante un lugar de refugio y un medio de reposo. «¿Dónde demonios?», empezó a decir el religioso viejo. «El Señor nos bendiga, el Señor nos perdone. ¿Dónde infiernos quiere ir usted? Inútil, cansada y mimada. Ya lo he visto todo, menos el tabuco de Hareton. En toda la casa no hay un solo agujero más donde posarse». Yo estaba tan mortificada que arrojé al suelo mi bandeja y su contenido, y me senté en lo alto de la escalera, me cubrí la cara con las manos y me eché a llorar. «¡Ah! ¡Ah!», exclamó Joseph. «Bien hecho, señorita Cathy, bien hecho, señorita Cathy. El amo tropezará con los cacharros rotos, y entonces habrá que oírlo. Oiremos todo lo que hay que oír. Malcriada inútil. Se merece que la tengan castigada de aquí a Navidad, por tirar al suelo el bien de Dios en sus feos ataques de rabia. Pero, o mucho me equivoco, o no mostrará mucho tiempo su genio. ¿Cree usted que Heathcliff aguantará estos buenos modales? Solo espero que la pille con esa rabieta, solo espero eso». Y, regañando de este modo, se bajó a su guarida llevándose la vela, y yo me quedé a oscuras. En el periodo de la reflexión subsiguiente a este acto atolondrado, me vi obligada a reconocer la necesidad de ahogar mi orgullo y sofocar mi ira, y de hacer algo para reparar sus efectos. Apareció entonces un ayudante inesperado en la figura de Gargantón,
a quien reconocí como hijo de nuestro viejo colmilludo. Había pasado su cachorrez en la granja, y mi padre se lo había dado al señor Hindley. Creo que me conoció. Me tocó la nariz con el hocico a modo de saludo, y se apresuró después a devorar las gachas, mientras yo recorría a tientas los escalones, recogiendo los fragmentos de loza y secando las salpicaduras de leche de la barandilla con mi pañuelo de bolsillo. Apenas habían terminado nuestras labores cuando oí los pasos de Earnshaw en el pasillo. Mi ayudante metió el rabo entre las patas y se acurrucó junto a la pared. Yo me escabullí por la puerta más cercana. Los esfuerzos del perro por pasar desapercibido fueron baldíos, según entendí al oír una carrera escaleras abajo y unos grañidos lastimeros y prolongados. Yo tuve mejor suerte. Pasó de largo, entró en su cuarto y cerró la puerta. Inmediatamente después subió Joseph con Hareton para acostarlo. Yo me había refugiado en la habitación de Hareton, y el viejo, al verme, dijo: «Ahora hay lugar para los dos, para usted y para su orgullo, en la casa», creo yo. Está vacía. Pueden ocuparla solas, junto con él, que siempre está presente en tan mala compañía. Aproveché alegremente esta indicación, y en cuanto me dejé caer en un sillón, junto a la lumbre, empecé a dar cabezadas y me quedé dormida. Mi sueño fue profundo y dulce, aunque terminó demasiado pronto. Me despertó el señor Heathcliff. Acababa de entrar y me preguntó, con sus modales cariñosos, qué hacía yo allí. Le expuse la causa por la que me había quedado en pie hasta tan tarde, que él guardaba en el bolsillo la llave de nuestra habitación. El adjetivo nuestra lo ofendió mortalmente. Juró que no era mía ni lo sería nunca, y que estaba dispuesto a... Pero no te repetiré sus palabras, ni te describiré su conducta habitual. Es ingenioso e incansable en buscar modos de hacerme aborrecible. A veces me maravilla con una intensidad que acalla mi miedo, aunque te aseguro que ni un tigre ni una serpiente venenosa podrían suscitar en mí un terror igual al que me produce él. Me habló de la enfermedad de Catherine y acusó a mi hermano de haberla provocado, prometiéndome que yo sufriría por Edgar hasta que le pusiera la mano encima a él. ¡Cómo lo odio! ¡Qué desgraciada soy! ¡Qué necia he sido! Guárdate de decir una sola palabra de esto a nadie de la granja. Te esperaré todos los días. No me defraudes. Isabela. Capítulo 14. En cuanto terminé de leer esta carta, acudí al amo y le hice saber que su hermana había llegado a las Cumbres y me había enviado una carta en la que expresaba su pesar por el estado de la señora de Linton y su deseo ardiente de verlo a él, manifestando además el deseo de que él la enviara por medio de mí alguna muestra de perdón lo antes posible. ¿De perdón?, dijo Linton. No tengo nada que perdonarle, Ellen. Puedes visitar Cumbres Borrascosas esta tarde si quieres, y decirle que no estoy enfadado, sino triste por haberla perdido, teniendo en cuenta, sobre todo, que no creo que ella pueda ser feliz jamás. Pero es impensable que yo vaya a verla. Estamos separados para toda la eternidad, y si ella quiere complacerme de verdad, que convenza al villano con quien se ha casado de que se marche del país. ¿Y no le escribiría usted un billete, señor?, le imploré. No, respondió, es inútil. Mantendré con la familia de Heathcliff una comunicación tan escasa como la que mantiene la suya conmigo. Será inexistente. La frialdad del señor Edgar me deprimió enormemente y pasé todo el camino desde la granja dando vueltas en la cabeza al modo de dar algo más de alma a lo que me había dicho, cuando se lo repitiera a ella, y de suavizar su negativa a darme unas pocas líneas para consolar a Isabela. Yo diría que ésta había estado aguardando mi llegada desde la mañana. La vi mirar por la ventana cuando subí por el camino del jardín, y le dirigí un gesto con la cabeza, pero ella se retiró, como si temiera que la observaran. Entré sin llamar. Nunca se vio un ambiente tan triste y sombrío como el de aquella casa, que antes había sido tan alegre. Debo confesar que, si yo hubiera estado en el lugar de la joven señora, al menos habría barrido el hogar y habría limpiado las mesas con un trapo. Pero ella participaba del ambiente general de abandono que la rodeaba. Su linda cara estaba macilenta y apática. Tenía el pelo sin recoger. Algunos rizos le caían desmadejados y tenía otros revueltos descuidadamente alrededor de la cabeza. Probablemente no se había tocado el vestido desde la noche anterior. Hindley no estaba allí. El señor Heathcliff estaba sentado ante una mesa, repasando algunos papeles de su cartera,
pero cuando aparecí se levantó, me preguntó cómo estaba, con bastante amabilidad, y me ofreció una silla. Él era lo único que parecía decente de los que allí estaban, y pensé que tenía mejor aspecto que nunca. Las circunstancias habían invertido hasta tal punto sus situaciones relativas que a un desconocido él le habría parecido sin duda un caballero por nacimiento y por crianza, y su mujer una zarrapastrosa de pies a cabeza. Ella se adelantó con presteza a recibirme, y me tendió una mano para recibir la carta que esperaba. Yo negué con la cabeza. Sin entender la indicación, me siguió hasta un aparador donde fui a dejar mi sombrero, y me importunó entre susurros para que le diera enseguida lo que había traído. Heathcliff adivinó el significado de sus manejos y dijo: «Si traes algo para Isabela, como sin duda lo traes, Nelly, dáselo. No es preciso que hagas de ello un secreto. No tenemos secretos entre nosotros». «Ah, no traigo nada», respondí, prefiriendo decir la verdad enseguida. Mi amo me mandó que dijera a su hermana que no debía esperar ninguna carta ni visita suya de momento. Le envía su amor, señora, y le desea felicidad, y le perdona el dolor que le ha causado, pero cree que, a partir de ahora, su casa y esta casa deberán dejar de tratarse, pues nada bueno saldría de mantener ese trato. A la señora de Heathcliff le tembló levemente el labio y volvió a su asiento junto a la ventana. Su marido se plantó junto al hogar, a mi lado, y empezó a hacerme preguntas acerca de Catherine. Yo le conté de su enfermedad, todo lo que me pareció conveniente, y él me arrancó a fuerza de preguntas casi todos los datos relacionados con su origen. La culpé como se merecía, como causante de sus propios males, y terminé expresando la esperanza de que él siguiera el ejemplo del señor Linton y evitara en el futuro toda intromisión con la familia de éste, para bien o para mal. La señora de Linton empieza a recuperarse, dije. No volverá a ser la que era, pero ha salvado la vida. Y si usted la estima de verdad, renunciará a cruzarse de nuevo con ella. Más aún, se marchará definitivamente de este país. Y para que no lo lamente, le informaré de que Catherine de Linton es ahora tan diferente de la antigua amiga de usted, Catherine Earnshaw, como esta joven señora es distinta de mí. Su aspecto ha cambiado mucho y su carácter más aún, y la persona que se ve obligada por necesidad a ser su compañero solo sustentará de aquí en adelante su afecto por el recuerdo de lo que ella fue, por mera humanidad y por el sentido del deber. Eso es muy posible, observó Heathcliff, esforzándose por aparentar calma. Es muy posible que tu amo no tenga más sostén que la mera humanidad y que el sentido del deber, pero ¿te has creído que yo estoy dispuesto a dejar a Catherine en manos de su deber y su humanidad? ¿Y eres capaz de comparar con los suyos mis sentimientos respecto de Catherine? Antes de que salgas de esta casa tendrás que prometerme que me conseguirás una entrevista con ella. La veré, quieras o no. ¿Qué dices? Señor Heathcliff, digo que no debe, repliqué. No la verá nunca por mediación mía. Un nuevo encuentro entre el amo y usted acabaría por matarla. Puede evitarse con tu ayuda, prosiguió él, y si hay peligro de tal suceso, si él provoca una sola inquietud más en la vida de ella, bueno, creo que entonces estaría justificado que yo tomara medidas extremas. Ojalá tuvieras la sinceridad suficiente para decirme si Catherine sufriría mucho al perderlo. Este temor me contiene, y en esto puedes ver cuánto se diferencian nuestros sentimientos. Si él estuviera en mi lugar y yo en el suyo, aunque lo odiara con un odio que me convirtiera la vida en hiel, jamás habría levantado la mano contra él. Puedes poner cara de incredulidad si te place. Jamás lo habría desterrado de su compañía, mientras ella la deseara. En el momento en que ella hubiera dejado de estimarlo, le habría arrancado el corazón y le habría bebido la sangre. Pero, hasta entonces, si no me crees es que no me conoces, hasta entonces me habría dejado morir poco a poco antes que tocarle un pelo de la cabeza. Con todo y con ello, le interrumpí, no tiene escrúpulo en arruinar completamente la esperanza de su restablecimiento perfecto, imponiéndole su recuerdo, ahora que ella casi se ha olvidado de usted y sumiéndola en un nuevo tumulto de discordias y de congojas. ¿Supones que casi se ha olvidado de mí?, dijo él. Ay, Nelly, sabes que no. Sabes tan bien como yo que por cada vez que piensa en Linton, piensa 1000 veces en mí. En un periodo muy desgraciado de mi vida albergué una idea semejante.
Esta me persiguió cuando volví a la comarca el verano pasado, pero solo te podré aceptar otra vez esta idea horrible si la oigo de sus propios labios. Y entonces no sería nada Linton, ni Hindley, ni todos los sueños que he tenido en mi vida. Mi futuro se podría expresar con 2 palabras: muerte e infierno. Después de perderla, la vida sería un infierno. Sin embargo, fui un necio al creer por un instante que ella valoraba el cariño de Edgar Linton más que el mío, aunque él amara con todas las fuerzas de su ser enclenque. No podría amarla en 80 años tanto como yo en un solo día. Y Catherine tiene un corazón tan profundo como el mío. Él no puede contener todo el afecto de ella, como no puede meterse todo el mar en ese abrevadero. Bah, apenas lo quiere un poco más que a su perro o a su caballo. Él no tiene capacidad para ser amado como yo. ¿Cómo puede amar ella lo que no tiene él? Catherine y Edgar se quieren tanto como pueden quererse 2 personas, exclamó Isabela con una vivacidad repentina. Nadie tiene derecho a hablar de esa manera, y yo no estoy dispuesta a quedarme callada cuando desprecian a mi hermano. Tu hermano también te quiere a ti de maravilla, ¿verdad?, observó Heathcliff en un son de burla. Te ha dejado suelta en el mundo con una prontitud sorprendente. No sabe cuánto sufro, respondió ella. No se lo he dicho. Entonces, ¿es que le has dicho algo? Le has escrito, ¿no? Le escribí para participarle de mi boda. Tú viste el billete. ¿Y nada desde entonces? No. Mi joven señora parece muy desmejorada tras su cambio de estado, observé. Es evidente que en su caso hay una carencia de amor. Puedo suponer por parte de quién, pero quizá no deba decirlo. Yo supondría que es por parte de ella misma, dijo Heathcliff. Está degenerando hasta convertirse en una vulgar mujerzuela. Se ha cansado prontísimo de procurar agradarme. Aunque te cueste creerlo, a la mañana siguiente misma de nuestra boda ya estaba llorando por volver a su casa. No obstante, encajará tanto mejor en esta casa al no ser demasiado fina, y yo me encargaré de que no me deshonre correteando por ahí. Bueno, señor, repuse yo, espero que tendrá en consideración que la señora de Heathcliff está acostumbrada a que la cuiden y la atiendan, y que se ha criado como hija única, con todo a su servicio. Deberá usted asignarle una doncella para que tenga sus cosas ordenadas, y deberá tratarla usted con amabilidad. Sea cual sea el concepto que tenga usted del señor Edgar, no puede dudar que ella es capaz de albergar un cariño fuerte. De lo contrario, no habría abandonado la elegancia, las comodidades y los amigos de su antiguo hogar para asentarse de buena gana en un lugar desolado como este, con usted. Los abandonó víctima de una ilusión, respondió él. Veía en mí a un héroe de novela y esperaba que la tendría consentida sin límite con mi devoción caballeresca. Apenas puedo ver en ella a una criatura racional. Tal es la terquedad con que ha insistido en forjarse una idea fabulosa de mi carácter y en obrar a la luz de las impresiones falsas que albergaba. Pero creo que empieza a conocerme por fin. Ya no percibo las sonrisas y muecas tontas que me provocaron al principio, ni la incapacidad insensata para discernir que yo hablaba en serio cuando le expuse lo que pensaba de su enamoriscamiento y de ella misma. Ha tenido que hacer un esfuerzo maravilloso de perspicacia para descubrir que yo no la amaba. En un momento dado, llegué a creer que ninguna lección podría enseñárselo, aunque lo tiene mal aprendido, pues esta misma mañana me anunció, como si fuera una noticia asombrosa, que yo había conseguido que me odiara. Un verdadero trabajo de Hércules, te lo aseguro. Si se consigue, tendré motivos para dar las gracias. ¿Puedo creer en lo que afirmas, Isabela? ¿Estás segura de que me odias? ¿No volverás a mí, suspirando y zalamera, en cuanto te deje sola a mediodía? Me atrevería a decir que ella habría preferido que yo hubiera sido toda ternura delante de ti, que se descubra la verdad, la hiere en su vanidad. Pero a mí no me importa quién se entere de que la pasión era absolutamente unilateral, y yo no mentí jamás al respecto. No podrá acusarme de haber manifestado la menor ternura engañosa. Cuando salimos de la granja, lo primero que me vio hacer fue ahorcar a su perra, y cuando me pidió por su vida, las primeras palabras que pronuncié fueron un deseo de poder ahorcar a todos los seres relacionados con ella, salvo a uno. Quizá entendiera que la excepción se refería a ella misma, pero ninguna brutalidad la repugnaba. Supongo que tiene una admiración innata por ellas, con tal de que su preciosa persona esté a salvo de daños. Ahora bien, ¿acaso no fue la culminación del absurdo,
de la estupidez más auténtica que esa perra servil y mezquina soñara que yo podría amarla? Di a tu amo, Nelly, que yo no he conocido en toda mi vida a un ser tan abyecto como ella. Es un baldón hasta para el apellido Linton. Y a veces he cegado por pura falta de imaginación en mis experimentos de lo que es capaz de soportar para volver después, humillada y arrastrándose vergonzosamente. Pero dile también, para que descanse su corazón de hermano y de magistrado, que me mantengo estrictamente dentro de los límites de la ley. He evitado hasta ahora darle el menor derecho a solicitar una separación. Y más aún, ella no tendría que agradecer a nadie que nos separase. Si quisiera marcharse, podría hacerlo. La molestia de su presencia es muy superior al agrado que me produce atormentarla. Señor Heathcliff, dije yo, esas palabras son de loco, y lo más probable es que su esposa esté convencida de que usted está loco y que lo haya soportado hasta ahora por ello. Pero ahora que usted dice que puede marcharse, no cabe duda de que ella aprovechará su permiso. Usted, señora, no estará tan hechizada como para seguir aquí por voluntad propia, ¿no es así? Cuidado, Ellen, respondió Isabela, echando chispas de ira por los ojos. La expresión de estos no dejaba duda de que su compañero había conseguido plenamente hacerse detestar como quería. No te fíes de una sola palabra que diga. Es un diablo mentiroso, un monstruo, no un ser humano. Ya me dijo en otra ocasión que podía dejarlo, y lo intenté, pero no me atrevo a repetirlo. Tan solo, Ellen, prométeme que no referirás a mi hermano ni a Catherine una sola sílaba de esta conversación infame. No sé lo que pretende, pero quiere provocar a Edgar hasta desesperarlo. Dice que se casó conmigo con el fin expreso de obtener poder sobre él, y no lo obtendrá. Prefiero morirme. Lo único que espero y pido al cielo es que se olvide de su prudencia diabólica y me mate. El único placer que puedo imaginarme es el de morirme o verlo muerto a él. Bueno, basta ya de momento, dijo Heathcliff. Recuerda sus palabras si te llaman a declarar ante un tribunal, Nelly. Y mira bien ese semblante. Está próxima al punto que me convendría. No, Isabela. Ahora no estás en condiciones para velar por ti misma, y yo, que soy tu tutor legal, debo custodiarte, por desagradable que me resulte esta obligación. Ve arriba, tengo que decir algo a Ellen Dean en privado. Por ahí no, arriba, te digo. Vaya, por aquí se va arriba, niña. La acogió y la arrojó de la habitación y volvió murmurando. No tengo piedad. Cuantos más se retuercen los gusanos, más ansío aplastarle las entrañas. Es como un dolor de muelas moral, y yo rechino los dientes con más energía cuanto más aumenta el dolor. ¿Entiende usted lo que significa la palabra piedad?, dije, apresurándome a recuperar mi sombrero. ¿Ha sentido jamás una pizca de ella en su vida? Deja eso, me interrumpió, advirtiendo mi intención de marcharme. Todavía no te vas. Ven aquí, Nelly. Debo convencerte u obligarte a que me ayudes a llevar a cabo mi determinación de ver a Catherine, y sin retraso. Juro que no me propongo hacer ningún daño. No deseo suscitar ningún alboroto, ni exasperar ni insultar al señor Linton. Lo único que quiero es oír de sus propios labios cómo está y por qué ha estado enferma, y preguntarle si podría hacer yo alguna cosa que le sirviera de algo. Anoche pasé 6 horas en el jardín de la granja, y volveré allí esta noche, y rondaré por este lugar todas las noches, y todos los días hasta que encuentre la oportunidad de entrar. Si me sorprende Edgar Linton, no dudaré en derribarlo y en darle lo suficiente para garantizar que se esté quieto durante mi presencia. Si sus criados me salen al paso, los ahuyentaré amenazándolos con estas pistolas. Pero, ¿no sería mejor evitar que yo entrara en contacto con ellos y con su amo? Y tú podrías conseguirlo con facilidad. Yo te avisaría cuando llegara, y entonces tú podrías dejarme entrar sin que me vieran, y en cuanto ella estuviera sola, y vigilaras hasta que yo me marchara, y podrías tener la conciencia bien tranquila, estarías evitando un mal. Me negué a desempeñar ese papel traicionero en casa de mi patrón, y por otra parte, le expuse la crueldad y el egoísmo de destruir la tranquilidad de la señora de Linton por su propia satisfacción. El suceso más corriente la sobresalta dolorosamente, dije. Es toda nervios, y no podría soportar la sorpresa. Estoy segura de ello. No insista, señor. De lo contrario, me veré obligada a informar a mi amo de sus designios,
y él tomará medidas para proteger su casa y a sus habitantes de tales invasiones injustificables. En ese caso, tomaré medidas para poner un buen recaudo, mujer, exclamó Heathcliff. No saldrás de Cumbres Borrascosas hasta mañana por la mañana. Eso de que Catherine no soportará verme es un cuento estúpido, y lo de sorprenderla, no lo deseo. Deberás prepararla, preguntarle si puedo ir. Dices que no pronuncia mi nombre, ni lo pronuncia nadie delante de ella. ¿A quién se lo iba a pronunciar si soy un asunto prohibido en la casa? Cree que todos sois espías al servicio de su esposo. Oh, no dudo que está en el infierno entre vosotros. Su silencio me da a entender sus sentimientos, tanto como cualquier otra cosa. Dices que suele estar inquieta y con aspecto de angustia. ¿Esa es una prueba de tranquilidad? Dices que tiene la mente perturbada. ¿Cómo demonios podría ser de otro modo con su aislamiento espantoso? Y que esa criatura insípida, insignificante, la cuida por un sentido del deber y de humanidad, por lástima y caridad. Lo mismo le valdría plantar un roble en un tiesto y esperar que creciera, que imaginarse que pueda volver a la salud en la tierra de sus cuidados superficiales. Vamos a dejarlo bien sentado de una vez. ¿Prefieres quedarte aquí y que yo tenga que pelearme con Linton y sus lacayos para llegar hasta Catherine? ¿O quieres ser amiga mía, como lo has sido hasta ahora, y hacer lo que te pido? Decídete, porque, si te empeñas en tu terca aversión, no tendré por qué esperar un minuto más. Pues bien, señor Lockwood, discutí con él, me quejé y me negué abiertamente 50 veces, pero a la larga me obligó a acceder. Me comprometí a llevar a mi señora una carta suya, y, caso de consentir ella, le prometí hacerle saber la próxima ocasión en que Linton estuviera ausente de la casa, cuando podría venir y entrar del modo que pudiera. Yo no estaría y mis compañeros tampoco estorbarían. ¿Estaba bien o mal hecho? Me temo que estaba mal hecho, aunque era conveniente. Creí evitar así, con mi conformidad, una nueva explosión, y también creí que aquello podría provocar una resolución favorable de la enfermedad mental de Catherine. Y recordé entonces que el señor Edgar me había reñido severamente por haber contado chismes, y procuré aliviar toda inquietud que me produjera la cuestión afirmando repetidas veces que ese abuso de confianza, si es que merecía un apelativo tan duro, sería el último. Con todo, mi viaje de vuelta a casa fue más triste que el de ida, y tuve muchas dudas hasta que me pude forzar a mí misma a poner la misiva en manos de la señora de Linton. Pero aquí llega Kenneth. Bajaré y le diré que usted está mucho mejor. Mi historia es sombría y todavía nos servirá para matar otra mañana. Sombría y triste, reflexioné mientras la buena mujer bajaba a recibir al médico, y no era precisamente la que habría elegido yo para distraerme. Pero, no importa, extraeré medicinas salutíferas de las hierbas amargas de la señora Dean, y en primer lugar, deberé guardarme de la fascinación que acecha en los ojos brillantes de Catherine Heathcliff. Me encontraría en un brete curioso si rindiera mi corazón a esa joven, y la hija resultara ser una segunda edición de la madre.